Una vida plena y saludable. Hoy, por supuesto, acompañado de mis amigos y mi compañero Alejandro Carreño, y además recibiendo la visita de Sergio Gómez, candidato al Miss Supranational Venezuela, para hablar de un tema maravilloso, algo que probablemente muchos se han preguntado en casa, pero que definitivamente hoy vamos a hablar de ello, que es ¿qué pasa cuando estás en la balanza, cuando estás entrenando muy pero muy fuerte y ves que la balanza no se mueve, pero cambias de medida? A eso llamamos, muchachos, recomposición corporal. Gracias, Alejandro, por acompañarme. Teníamos tiempo que no compartíamos. Más bien gracias pantalla, porque nos permitas un espacio básicamente en tu sección, para en este caso también poder dar oportunidad a Sergio, porque Seguro. están en ese proceso. Fíjense que con el tema del certamen están en el proceso del peso, y la recomposición corporal, como tú lo dices, es sumamente importante. Sí, sin duda alguna, como bien lo estás mencionando, muchas veces nos montamos en la balanza y decimos, oye, pero estoy manteniendo el mismo peso, pero siento que el cuerpo está cambiando. ¿Qué está pasando allí? Que no bajo de peso, quizá no subo, pero sí noto los cambios que se están generando. A ver, cuando eso ocurre, definitivamente, muchachos, y la gente que nos ve en casa, estás logrando la meta ideal. ¿Por qué? Nosotros hablamos de armonía corporal porque un cuerpo eutróficamente normal se definiese probablemente como tener más músculo que grasa. Ahora, cuando estamos entrenando muy fuerte, tenemos mayor sensibilidad a la insulina. Nuestra intensidad, obviamente, hace que se quemen más calorías, y la quema de calorías con esa sensibilización de insulina permite que el cuerpo gane algo más de músculo. Y, por supuesto, la oxidación de grasa sea más prudente, o sea, más beneficiosa. También pasa en casos de obesidad y sobrepeso. Ahora, hay maneras de medirlo y hay formas, por supuesto, de tratar de estipularlo como algo saludable, si esa básicamente es la meta. A ustedes, por supuesto, que están en pleno certamen, que hay un tema de figura, que hay un tema de definición, que hay un tema inclusive de los tiros de cámara, de fotografía, de desfiles y tal, pues obviamente siempre esto les va a ayudar, sin duda alguna. Sergio, ¿qué opinas? Sí, no, me parece buenísimo lo que estás comentando, porque mientras estamos en este certamen, todos los días nos estamos pesando, nos estamos midiendo qué cambios se están generando, cambios semanales. Entonces es bastante importante lo que mencionas acá. Ahí es donde nosotros podemos hablar, Alejandro, o decir, ¿realmente el peso es una medida de progreso? Es decir, ¿hasta qué punto el peso puede ser un reflejo de que lo estamos logrando? Hablamos de la báscula como tal. Hablamos de la báscula, por supuesto, además de nuestra dimensión corporal total. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, el peso no es referencial en nutrición hoy día, porque también nosotros sí podemos clasificar el sobrepeso, el desnutrición, peso normal o sobrepeso o obesidad, tiene que ver con un indicador que se constituye de peso y talla. El detalle es que si yo tengo un físico-culturista que pesa 120 kilos, pero obviamente su peso ideal son 70, estamos hablando que tiene 50 kilos de sobrepeso, pero si son de músculo, diríamos que está obeso, probablemente no. Entonces, obviamente, la medida de progreso no siempre, para algunas personas que se entrenan muy fuerte, es básicamente el peso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando dicen la mejor báscula es la ropa? Es decir, medir cómo te va quedando la ropa. Si de pronto un pantalón ya te está quedando más apretado, entonces ya sabes que estás subiendo de peso. ¿Sí es efectiva esta fórmula? Sin duda, fíjate que se trata mucho de este tema porque la medida de tus prendas de vestir, inclusive de tus segmentos corporales, pueden decirnos dónde estamos perdiendo grasa o dónde estamos ganando muscularidad. Y es un gran reflejo, porque te puede pasar esto sin necesidad de que tu peso en tu báscula cambie. Es decir, si tu medida de dimensión corporal cambia. A ver, yo cargo conmigo hoy, por ejemplo, un vaso que tiene 24 onzas de agua. El detalle es que yo puedo tener 10 vasos iguales, y los 10 vasos, uno puede ser de agua, uno puede ser de gaseoso, uno puede ser de jugo de naranja. Es decir, el peso realmente no es una referencia, y es esto, la recomposición corporal, lo que define nuestra medida de progreso. Es como un tema de la calidad, ¿no? O sea, porque además también pensar en qué ocupa más espacio. Por ejemplo, si ocupa más espacio el músculo o la grasa. 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa al final es el mismo peso, pero en cuanto a espacio, sí, ¿qué ocupa más espacio 1 kilo de grasa, a pesar de que el músculo es 70% agua. Y por supuesto nosotros podemos medir inclusive por niveles de deshidratación en la báscula, que cuando pesamos a alguien y hay una deficiencia de agua según la balanza de bioimpedancia, pues por supuesto el músculo está deshidratado, está depletado, y eso es una indicación de que no estamos haciendo las cosas suficientemente bien. Claro, y dentro de esto también podemos mencionar el tema de que muchísimas veces nos guiamos por lo que dice la báscula, pero no le prestamos atención a las medidas, que creo que es lo realmente importante también. O sea, tener unas medidas, porque muchas veces quizás yo digo, wow, no estoy progresando porque sigo manteniendo el mismo peso. Pero como bien dices, cada vez que me pruebo la ropa quizás me queda un poco más ajustada, entonces
allí al tomar la medida digo, mira, sí, estoy creciendo, la ropa me está quedando más ajustada, ya la medida y las tallas no son las mismas. Fíjate que nosotros podemos hablar tanto contigo como ejemplo, como con las chicas que nos acompañan también el día de hoy, por ejemplo, que estaban en pantalla hace un momento. Nosotros no pudiésemos definir que ellas están desnutridas porque tienen un peso por debajo de su estatura. Para nada. Obviamente, probablemente si la medimos con bioimpedancia electromagnética, con antropometría, vamos a saber que tienen una estructura muscular mucho más grande que lo que es su porcentaje de grasa. Pasa con los corredores, con los que hacen maratón, con los que hacen running probablemente, que su déficit de grasa es porcentual mucho más grande que, por supuesto, una persona que hace halterofilia o hace alguna cosa como esta. Sí, esto deja demostrado que cada caso es específico. Sin duda. De hecho, cada cuerpo es un mundo, podríamos decirlo. Ahora también ocurre bastante, y lo he escuchado mucho, Domingo, las personas que, por ejemplo, no se quieren ver tan delgadas y empiezan a comer muchos carbohidratos para aumentar ese peso rápido. Es decir, quieren como rellenar el pantalón. Muchas chicas dicen, oye, no me veo con tanta pierna, entonces déjame comer pan o déjame comer arroz, déjame para aumentar rápidamente. Extraordinario este tema porque básicamente tú ganas músculo en razón de algo fundamental. La estructura del músculo es básicamente glucógeno, es un azúcar. Entonces tú ganas músculo no por un nivel de proteína. La proteína lo que va a hacer es fijar el músculo una vez que ya se creó. Básicamente ganas músculo por consumo de carbohidratos. Viene la pregunta, cantidad versus calidad. Es decir, ¿qué estoy comiendo y cuánto me estoy comiendo? Entonces podemos hablar de carbohidratos no refinados o no ultraprocesados para que ese tono muscular sea adecuado y además se mantenga en el tiempo. No tiene nada que ver, obviamente, con que voy a comer donas, voy a comer tortas, voy a comer pasteles. ocurre? Probablemente que la gente que quiere aumentar de peso intenta irse por allí, por esa vía, pero esa no es la más adecuada porque no vas a lograr el peso que básicamente tú deseas. Sí, es que muchas veces estamos acostumbrados a que si yo voy a comer N cantidad de comida al Una día, pizza. una pizza, no, mira, yo comí 5 donas en el desayuno, refresco, esto, yo estoy aumentando de peso. Pero al final, ¿qué tan saludable es ese peso? ¿Qué tan saludable realmente está para tu organismo? Has dado quizás en el punto que queremos traer el día de hoy. Tu peso es saludable siempre y cuando sea más músculo que grasa. Eso es lo que significa un peso eutróficamente normal. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr esas estrategias? Definitivamente entrenamiento de fuerza, ejercicios de tonicidad, alternancia entre periodos de descanso para que el músculo tienda a crecer, obviamente, porque el músculo crece básicamente a reposo, no crece en actividad, y seccionar tu entrenamiento. Si tú conoces cómo es tu cuerpo desde el punto de vista de sus dimensiones corporales, y nosotros hoy día podemos usar balanzas de bioimpedancia electromagnética que nos miden cuánta grasa y cuánto músculo tenemos en cada segmento corporal, obviamente eso nos va a definir el cuerpo que deseamos más estratégicamente, inclusive por proporcionalidad. Es decir, no es lo mismo un modelo, por ejemplo, en tu caso, que desfile probablemente ropa interior masculina a que desfile trajes de caballero. Obviamente las medidas desde el punto de vista de su segmentación corporal son totalmente diferentes. A veces no sabemos cuándo parar, es decir, sabemos que estamos aumentando de peso, pero no sabemos en qué punto debemos parar. ¿Qué nos hace pensar esto, Domingo? ¿Cuándo podemos decir, oye, yo creo que ya debería parar un poco el consumo, debería de pronto ponerme en cuidado con un nutricionista, con un especialista y tengo que ya empezar a preocuparme por mi cuerpo y no llegar a un punto de obesidad? Porque cuando vemos a una persona que tiene un extremo sobrepeso, entendemos que hubo un proceso, esa persona no nació así. Sin duda. Hubo un proceso en el que no supo parar, no supo como detenerse a tiempo. ¿Cuándo ver que estamos convirtiéndonos pues en eso? Obviamente cuando tu salud se ve perjudicada y cuando te sientes mal contigo mismo. La autoestima es un marcador clave de cómo te estás sintiendo, de cómo te ves en el espejo, cómo te aprecias y además está en tus manos el equilibrio. No hay más nada sino cuando tú decides cambiar y decides progresar en razón del cuerpo que deseas obtener es cuando empiezas a trabajar. Es decir, empiezas a actuar en consecuencia. Come saludable, que no significa, y Sergio, tocaste un punto clave en la conversación hace unos minutos, que es el tema del déficit calórico. El déficit calórico no significa necesariamente comer menos, significa que yo debo gastar más calorías de las que consumo, pero yo me puedo comer 3.000 calorías y gastar 4.000. Eso va a depender del ritmo de entrenamiento de cada uno de nosotros, muchachos. Excelente. Bueno, yo creo que si tenía alguna duda, quedó completamente cubierta. No, de este lado también. Todo entendido perfectamente y qué más que un profesional para explicarnos estos temas que realmente son tan importantes a la hora de entrenar. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Alejandro y Sergio por acompañarme el día de hoy. Recuerden que pueden seguirme por mis redes sociales, @Domingo Porras en Instagram y de allí los lleva a todas las otras redes sociales porque como ya saben cada día sale una nueva. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.